Listo, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy feliz martes a todas las personas conectadas. Vamos a ver, vamos a habilitar aquí el chat. Felicidades a todas las personas que están aquí. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión que tenemos hoy en Mastermind, perdón. Hoy, súper feliz y agradecido, les saluda Oscar Monge desde Costa Rica. Póngame ahí su país, su ciudad, de dónde se encuentran conectados. Ecuador, Argentina, Costa Rica. Genial, buenísimo. Argentina, España, Zacatecas, México en la casa, Colombia. Si se escucha, perfecto. Cartago, Costa Rica, saludos hasta allá. Nicaragua, Ecuador. Nicaragua, Mindset Call, sí, disculpen ahí, tantos nombres que tenemos. Guatemala, buenísimo, buenísimo. Kansas City, León, México, Chihuahua, United States, Playa del Carmen, qué bonito compartir con todos ustedes. ¿Cómo está la energía? Quería comenzar esta llamada pues agradeciendo, ¿no? Y formando parte de esta increíble organización que nosotros tenemos, tantísimas personas de Latinoamérica y de todo el mundo que están ganando este negocio. Justo ahorita antes de entrar a esta llamada estaba viendo algunos de los resultados del equipo propios también. Y bueno, mi gente, si no estamos aprovechando los servicios que tenemos, los productos que tenemos, déjenme decirles que no sé qué están haciendo, ¿sí? Las personas literal tienen una mina de oro. Esta llamada esta mañana pasada por muchísimas alertas. Justo les quiero mostrar aquí ya para irnos motivando. Antes de entrar a esta llamada, este resultado es mío de la alerta que mandó Nick Gómez en Ethereum ayer. También tuvimos una alerta de oro que tocamos Take Profit. Tenemos una alerta, o sea, tenemos un montón de productos y servicios para que vean que también los líderes somos producto del producto. También muchísimas cosas pasando, ¿no? Muy emocionados de todos los anuncios, todas las noticias que se vienen. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque muchas veces nosotros no valoramos la cantidad y la calidad de servicios que tenemos. Y hay que entender algo muy, muy importante aquí, y es que las redes de mercadeo, el negocio en el que estamos nosotros, se construye a base de clientes. Genial, pero si no eres una persona que tiene esos resultados, no vas a tener el nivel de creencia. Hay gente que dice, ah, pero eso funciona. Hay personas que quieren llegar a director, pero no están siendo producto del producto, ¿no? Los productos funcionan, los productos están ahí y es cuestión de ponernos. Tampoco tenemos que dedicarle 10 horas al día a aprender, pero si estás atento a todos los servicios, a todo lo que tiene Gifu para ofrecerte, déjame decirte, vas a alcanzar muchísimos resultados. Buenísimo. Perú en la casa, Madrid, España, Panamá. Carolina, Estados Unidos, Aguascalientes, Ecuador. Bueno, vamos a iniciar con la Mindset Call de hoy. Hoy tenía algo preparado pues para todos ustedes. Espero que le saquen mucho provecho. Mucha gente ahí, hubo personas que me estaban solicitando, no, que habláramos de mentalidad, que habláramos un poco de Bob Proctor también. Para las personas que conocen al grandísimo Bob Proctor, saben que él es uno de los grandes mentores de la organización, tanto de Alex Morton como de mi persona, y pues de muchísimos líderes. Yo diría que de todos los líderes, pero si no de muchísimos, muchísimos líderes. Y es por algo, porque entendemos el poder de la información y de las personas que tienen resultados de la dinastía de la información. Pero bueno, vamos a hablar un poco de mentalidad, vamos a hablar un poco de acción. Genial, si se ve, somos más de 400 personas, 430 personas en este momento, así que si usted no está conectado, si no tiene a sus socios conectados, déjeme decirle que esta información puede cambiar sus resultados, porque al fin y al cabo tenemos que entender en dónde estamos para entender hacia dónde vamos, qué es lo que nosotros tenemos. Decodifica tu éxito. Hoy vamos a estar hablando un poco de cómo funciona nuestra mente, en qué nos diferencia a nosotros los seres humanos de la mayoría de las criaturas de este planeta, y cómo también nosotros podemos entrar en esta fase de llevar nuestros resultados a un 10x, ¿no? Esto, para quienes conocen a Grant Cardone,
han de conocer un poco cuál es la fórmula del 10X. Vamos a estar hablando un poco de la fórmula del 10X también y por qué esto es importante. Al fin y al cabo, hoy estamos martes, sí, hoy estamos martes y muchas personas estuvieron ayer corriendo por su lunes de cierre, cerrando rangos, nuevas historias de éxito, increíble, pero no sé si les pasa, yo he notado mucho que a veces las personas los martes como que le bajan un poquito la velocidad, ¿no? Como que sueltan el acelerador y se relajan un poco y cuando te das cuenta pasó martes, pasó miércoles, pasó jueves, es viernes y se te fue la semana, ¿no? Entonces tenemos que entender cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro para poder sacar máximo provecho de todas las cosas, todas las herramientas que tenemos en el día a día, ¿sí? Entonces, este concepto me parece uno de los más importantes que hay que entender porque al fin y al cabo no todo es mentalidad, pero casi todo empieza con la parte de la mentalidad. Sí, decía Bob que el éxito es 5% estrategia, 95% mentalidad. Ahora, vamos a hablar un poquito de ese 5%. No quiere decir que 5% estrategia es que no tenga que tener estrategia. No, tienes que tener una buena estrategia, tienes que tomar grandes acciones, pero aún más grande es la mentalidad que tienes que tener, la mente blindada que tienes que tener en orden de llegar a esas metas y a esos resultados. Algo muy poderoso que las personas se les olvidan es que su mente, sus pensamientos construyen su realidad, construyen su futuro. Y si quieres convertirte en tu mejor versión, tienes que primero preguntarte qué estoy pensando, ¿sí? Y una de las cosas que a mí me cambió el rumbo dentro de la industria fue cuando me dijeron, vea, Oscar, usted tiene que tener un filtro a sus pensamientos, ¿sí? Ponte esta imagen, ¿sí? La mayoría de los pensamientos que tienes no son tuyos. Te lo voy a decir de nuevo, la mayoría de los pensamientos que tienes no son tuyos. ¿Cómo así, Oscar? O sea, pero si yo los tengo en mi cabeza, yo los escucho y demás. Tienes que entender que la mayoría de las cosas que está pasando a nuestro alrededor, pensamientos, opiniones y demás, son de nuestro entorno, son o de las personas que nos criaron, de los primeros pensamientos de nuestra vida, son de, no sé, de las noticias que vimos, de las redes sociales. O sea, ponte a pensar, vamos a ser un poquito más objetivos, vamos a ser un poco más críticos en este momento. Hoy, abriste los ojos y ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Sí? Me lo pueden poner ahí en el chat, me gustaría saber. Abriste los ojos, ¿qué fue lo primero que hiciste? Eh, ¿Cuál fue el primer pensamiento que llegó a tu cabeza? Muchas personas dirán, mira, yo lo siento, lo primero que hice sonó la alarma del teléfono, tomé mi celular, revisé mi teléfono, abrí la notificación que tenía, la primera notificación que tenía, ¿verdad? Y no sé, abrí las noticias o encendí el televisor, estaban dando las noticias. Entonces, nos bombardean de información por todos lados. Vivimos una época en la cual estamos saturados de información. Dicen muchas personas por aquí agradecer, dar gracias a Dios por un día de vida. Escuché mi audio y visualización, escribí mis metas, agradecer. Genial, ¿no? Veo que tenemos lavarme la cara, dice por aquí. Tenemos muchas personas que sí están ya están en la intención de hacer que sus primeros pensamientos sean importantes, pero lo que tenemos que entender es, ok, si la mayoría de los pensamientos no son míos, ¿de quién son? ¿Verdad? La mayoría de los pensamientos que nosotros tenemos son solamente impulsos de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Dice, desperté pensando en Gifu, soy nueva aquí, bienvenida, bienvenida. Increíble, dice, metí la alerta y después agradecí. Entonces, ¿qué es lo poderoso que nosotros tenemos que entender de esta información y del acceso que nosotros tenemos aquí? Que tenemos que tener un filtro a nuestros pensamientos. De todo lo que pasa en nuestra vida, tienes que entender cuáles pensamientos y cuáles cosas que están pasando son tuyas o las quieres en tu vida y cuáles no. Entonces, cuando me dijeron que tenía que tener un filtro en mis pensamientos, entendí algo y era que había información que sí me iba a ser útil y había información que yo iba a desechar. Entonces, en este momento quiero que pienses, cuando tengas una situación que está pasando, cuando haya algo que te esté incomodando en tu día a día, ponte a pensar, ¿este problema es mío o es de alguien más? ¿Cómo surgió esto? ¿Este pensamiento es mío o este pensamiento es de alguien más? Entonces, cuando hablamos de que el 95% es mentalidad, es porque
Puedes tener las técnicas, puedes tener la información, como con Gifu, ya te enseñé algunos de los resultados que tenemos, puedes tener las herramientas para tener los resultados. O sea, todas las personas recibimos la misma alerta, pero la pregunta es, ¿colocaste la alerta? Esta alerta de Nick fue hace menos de 24 horas. ¿Colocaste la alerta o nada más viste la notificación? Entonces, ¿por qué Bob Proctor hablaba muchísimo del tema de que es 95% mentalidad? Porque la mayoría de las personas sabe qué hay que hacer o el cómo hay que hacerlo, pero tal vez no se sienten en el estado óptimo para hacerlo. Entonces, puede que sepas cómo prospectar, puede que sepas cómo presentar el negocio, puede que sepas cómo hacer un video en redes sociales, puede que sepas cómo invitar a personas, pero no lo estás haciendo. Entonces, ahí es donde entra la parte de la mentalidad y la parte de la estrategia, a pesar de que aquí dice 5% no quiere decir que no sea importante, no, es muy importante. Ese 5% es más, tiene que ser algo que nosotros tenemos que ponerle esfuerzo, tiempo y dedicación. Pero aún más esfuerzo, tiempo y dedicación tiene que ser a la parte de la estrategia. Entonces, algo que tenemos que nosotros preguntarnos, y yo te quiero hacer esta pregunta, ¿qué es lo que nos diferencia de los animales? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos diferencia del reino animal? Si te pones a pensar, todos contamos con los cinco sentidos, ¿sí? Si nosotros vemos al reino animal, no sé, vemos los mamíferos, vemos los anfibios, vemos los reptiles, todos tenemos vista, todos tenemos olfato, todos tenemos sentido del gusto, bueno, eso creo, sí. Todos tenemos tacto, todos tenemos oído, sí. Esos son los cinco sentidos. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? ¿Sí? ¿Qué nos hace diferentes? Esto son lo que nosotros llamamos los cinco sentidos y esto, al fin y al cabo, ¿qué son los cinco sentidos? ¿Sí? Los cinco sentidos es una forma en la cual nosotros interactuamos con el mundo físico que vivimos, ¿sí? Con el mundo físico que tenemos aquí en este momento. Entonces, algo que las personas, pues, no identifican es si todos somos iguales, ¿qué nos hace diferentes a los animales? ¿Sí? ¿Qué tienen los animales que no tenemos nosotros? Y hay algunas personas que ya me están poniendo en el chat cuál es esa diferencia, ¿sí? Pero quiero que sepas algo. De hecho, se hizo un estudio de la genética de los ADNs de los seres humanos con los de los chimpancés y era 98% igual, sí, o sea, había 98% de similitud entre nuestra genética y la de los chimpancés. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, sí, sí somos casi monos, ¿no? Literal, somos casi animales, pero ¿qué nos hace diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que nos cambia? Ahora, ¿por qué esto es importante? Antes de continuar con el siguiente punto, porque es importante entender que los cinco sentidos que nosotros tenemos son como antenas, ¿verdad? Son como antenitas que son lo que nos comunican con el mundo a nuestro alrededor. Entonces, estas antenas, sí, por así decirlo, son los receptores de la información. Entonces, cuando decimos que la mayoría de los pensamientos que nosotros no tenemos, que nosotros tenemos, no son propios, es porque lo que estás viendo influye tus pensamientos, lo que estás escuchando a tu alrededor influye tus pensamientos, las cosas que te pasan, lo que tienes la oportunidad de sentir, de tocar, las cuestiones lo que hueles, lo que puedes degustar también influye lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, poderoso es saber que si nosotros sabemos modificar nuestro ambiente, si nosotros sabemos modificar las cosas que están pasando a nuestro alrededor, ahí van a también cambiar tus pensamientos y van a cambiar también tus resultados. Entonces, ¿qué es lo poderoso? Mira, si yo te enseño, si yo te puedo mostrar, bueno, ahí no sé si ven, aquí, ¿qué tengo yo? Aquí yo tengo unas frases, ¿sí? De hecho, ahí yo tengo unas frases, entonces las estoy viendo constantemente. Yo tengo en el fondo del celular, en el fondo de mi WhatsApp, de hecho, en el chat de WhatsApp que tengo yo, tengo escrito mi meta. En un momento para mostrarles, a ver si lo tengo. Lo tengo por aquí a mano, tengo la visualización, ¿sí? Yo digamos, tengo en mi fondo de WhatsApp, detrás de todos los chats, tengo esto, Blue Diamond 100%, ¿sí? Completado. Entonces yo ya lo estoy viendo día con día. La información que escucho, genial, sí, a todos nos encanta escuchar música, pero tienes que entender que existen sacrificios que hay que hacer a veces. Y
hay que ser intencional con eso. ¿Por qué? Porque el audiolibro no se va a poner solo. La Mindset Call no se va a poner sola. A la capacitación no vas a tener que entrar solo, tienes que ser intencional, ¿sí? Tienes que ser intencional, ¿sí? Entonces, nosotros, a diferencia de los, ahí viene la respuesta, a diferencia de los animales, tienes que entender algo y quiero, pongo mucha atención aquí. La mayoría de los animales, o casi que todos los animales, se adaptan a su ambiente, ¿sí? Por ejemplo, ponte a pensar, no sé, si has visto alguna vez el parto de un animal. No sé si has visto, si alguna vez has tenido perros o gatos, o has visto, no sé, cuando nace un pollito, cuando nace un caballo o una vaca. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos, ¿no? ¿Qué pasa? Estos animales, los animales, la mayoría nacen y en cuestión de horas o un par de días ya están caminando, ya son independientes. Después, si fueran animales salvajes, ellos se adaptan a su ambiente, ¿sí? Los animales en general se adaptan a su ambiente. Ellos no, o sea, algunos construyen madrigueras y demás y casas, pero en general ellos tienen que adaptarse al lugar donde viven o al lugar en donde se encuentran. Los seres humanos, si te pones a pensar, nosotros nacemos y dependemos de otro ser humano, por lo menos los primeros, podría decirte, 10 años o 8, de 8 a 12 años de nuestra vida, dependemos de otro ser humano para poder sobrevivir. No lo podemos hacer solos, ¿verdad? Entonces tenemos una dependencia. Pero ahora, ¿cuál es la ventaja? Que nosotros tenemos la habilidad de modificar nuestro ambiente. O sea, sí, nos podemos adaptar a ambientes, pero en vez de nosotros adaptarnos a ambientes, nosotros podemos cambiar nuestro ambiente y modificar nuestro ambiente. Ahora, esto suena como, me ponen aquí que esto suena como si fuera una clase de Charles Darwin, ¿no? De la evolución del ser humano. No, pero es que tenemos que entender cómo esto se aplica a nuestro día a día. Tú tienes la posibilidad de modificar de tu ambiente. Hay personas que van a decir, Oscar, es que no tengo dinero, ¿no? No tengo dinero, entonces no puedo ni siquiera, no tengo ni siquiera dinero para imprimir mi sueñógrafo, ¿sí? Mi tabla de sueños, mira, papelitos, post-its, sí, yo tengo esto siempre a mano. ¿Por qué? Porque si tengo un pensamiento que quiero implantar, si tengo una idea, algo que quiero ver, lo pongo aquí, lo escribo y lo pego por todos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué tan poderoso es entender que nosotros podemos modificar nuestro ambiente y al modificar nuestro ambiente podemos modificar también nuestros pensamientos, por ende nuestras acciones y luego nuestros resultados? Ahora, ¿qué es lo otro que nos diferencia de los animales, además de que nosotros tenemos la capacidad de modificar nuestro ambiente? Y contamos con lo que nosotros llamamos las facultades mayores. A mí me gusta llamar esto como los otros sentidos, ¿sí? Hay unos sentidos que son, por ejemplo, los sentidos que estábamos hablando antes, son de la parte física, pero estos son de la parte intelectual y espiritual, ¿sí? Entonces, tal vez no has escuchado de estas, pero las facultades mayores son habilidades, son sentidos. Así como nosotros podemos entrenar el gusto, así como nosotros podemos entrenar el olfato, así como nosotros podemos mejorar nuestra vista o mejorar nuestro oído, también nosotros podemos desarrollar y mejorar estas facultades. Entonces, las 6 facultades mayores que nosotros tenemos, yo los llamo, a mí me gusta llamarlo como que son como un sexto sentido, pero son 6, entonces sería un sexto, séptimo, octavo, noveno, o sea, sería como hasta un onceavo sentido, ¿sí? Entonces, estas facultades nos permiten y nos diferencian del reino animal, pero nos permiten inclusive mejorar nuestros resultados si nosotros la sabemos utilizar a nuestro favor. Ahora, dice por aquí, yo tengo mi puerta rayada de mis metas y sueños, propósitos, donde tengo que llegar a 500 personas, inclusive. Increíble. Yo ya me permití que todo fluya y que sí o sí, que mi negocio, cuando hablo de mi negocio, ya está abierto a hacerlo. Genial. Entonces, vamos a hablar un poquito de estas facultades. ¿Por qué? Porque esto tal vez lo hemos escuchado, son palabras, o sea, si yo hablo de estas palabras, si te hablo de percepción, si te hablo de voluntad, de imaginación, de memoria, de razonamiento, de intuición, no es una palabra nueva, no es algo que nunca hayas escuchado. O sea, seamos honestos, ¿quién aquí, aunque no conozca de lo que vamos a hablar, ya ha escuchado estas palabras? ¿Sí?
¿Quién ya ha escuchado de percepción? ¿Quién ya es, o perspectiva? ¿Quién ya ha escuchado de voluntad? ¿Quién ya es todos? Yo creo que son palabras que si sabes el idioma español o el idioma que estés, porque tenemos traducción también, saludos a toda la gente de Italia, un gran abrazo a todo el equipo de Italia que está aquí conectado. eh, somos personas que ya hemos escuchado esta palabra, las puedes encontrar en el diccionario, pero no entendemos que son habilidades o son, por así decirlo, como facultades que ya hemos desarrollado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sacarle provecho? Y la otra gran pregunta es, ¿por qué no nos enseñan de esto en el sistema educativo? ¿Por qué no aprendemos de esto en las escuelas? ¿Por qué no aprendemos de esto en los colegios? ¿Por qué no aprendemos de esto en las universidades? ¿No? Entonces, mira qué interesante. Nuestro sistema educativo, por eso están en rojo, solamente en su gran mayoría se enfoca en la memoria y en el razonamiento, por lo menos en las primeras fases, ¿sí? Y el sistema educativo tradicional, ¿no? Primaria, secundaria, kinder, etcétera. Entonces, vamos a un examen y ¿qué era lo que hacíamos? Memorizar, memorizar, memorizar. Terminaba el examen, aquí no le pasó que terminaba el examen y le hacían una pregunta tal vez 10 minutos, 15 minutos o una hora después. A mí me pasaba, les soy sincero, y no se acordaban de absolutamente nada de la materia. Pon ahí un yo en el chat si te pasó en algún momento, ¿sí? Que llegaste, ibas al examen, hacías el examen, terminabas el examen, salías y ya era como un flush, ¿no? Como jalar la cadena, como si fuera el inodoro, ¿no? Se iba todo, se iba todo por el retrete. Es como, bueno, listo, ya no necesito esta información más en la vida, porque tras de eso nos ponían tal vez a memorizarnos cuestiones o aprender cosas eh, que no eran necesarias. Igual con el razonamiento. Ahora, estas dos habilidades que tienes que entender aquí son las más débiles de las seis que nosotros tenemos. De todas las seis facultades que tenemos, esas son las más débiles. Entonces, vamos a entrar un poquito más a fondo en el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien razonar es poderoso, la memoria es poderosa. De hecho, hay personas que, por ejemplo, en otras religiones, que se memorizan, ¿no? Hay gente que se ha memorizado, no sé, el Antiguo Testamento, el Corán, la Biblia en general. O sea, hay gente que dice, tengo mala memoria. Vamos a hablar un poquito de estas dos. No tienes una mala memoria, todos tenemos una memoria increíble. Lo que eres perezoso o eres perezosa. ¿Cómo eran la gente que se acuerda? Porque sé que ya ahora hay personas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de vivir eso. Pues ya estamos, ya tenemos, estamos otros que ya estamos un poquito más mayores, cuando no estaban los celulares, ¿no? Yo no sé quién se acuerda de los números de teléfono. Es más, si yo te digo, ¿cuántos números de teléfono te acuerdas en este momento? ¿Cuáles son? Un dato curioso, justo el sábado, sí, el sábado estaba en la casa de mis papás y a mí me dijeron como, sí, llame a su tía. Y yo, uy, yo no tengo el número de la casa, pero yo todavía me acordaba del número de la casa de mi tía de hace años, ¿no? Pero ¿cuántos números de teléfono te acuerdas? Es un ejercicio mental, puedes ejercitar tu memoria, a pesar de que no es la facultad más fuerte, puedes desarrollarla y ejercitarla. Es más, te puedo decir yo, en este momento, si me preguntas, ¿cuál es mi número de tarjeta? Yo te puedo decir, ¿cuál es mi número de tarjeta? Me lo sé, porque un día yo me reté y me dije, yo puedo aprenderme este número. De hecho, ni siquiera no fui yo, fue un amigo mío que me dijo, yo me sé mi número de tarjeta. Y yo, bueno, yo no me lo sé. Entonces, él me dijo, te reto a que te lo aprendas. De por sí, siempre lo pasas usando, siempre que pasas comprando. Ahora que tengo que comprar algo, nada más escribo el número, me lo sé de memoria. Me sé el número, me sé la fecha de caducidad, me sé el PIN. Entonces, es como un músculo, ¿sí? Cada una de estas habilidades es como un músculo. Puedes fortalecerlo, puedes ejercitarlo y puedes hacerlo mucho, mucho mejor, ¿sí? Entonces, a la hora, si son personas que quieren aumentar su liderazgo, aumentar su influencia, tener un mayor impacto cuando estás prospectando a alguien y demás, aprenderse los nombres de las personas.
Y no solo el nombre, aprenderse el nombre. Si conoces a una persona nueva, estás haciendo networking, vas a un evento de emprendedores, no sé, pues estás en la calle, en un centro comercial, estás hablando con gente, en una cafetería, recordar el nombre de las personas. Entonces me preguntan ahí, por ejemplo, ¿cómo tengo mejor memoria? Es ejercitándola, es un músculo, ¿no? Pero entonces, hablar con una persona, la persona te dice el nombre, repetirle el nombre, ya te acuerdas de ese nombre, ¿sí? Entonces, esos son estas facultades, que ya vamos a entrar más a fondo, nosotros las podemos ejercitar, nos podemos fortalecer y las podemos utilizar en pro de nuestras metas y de nuestros resultados. Y ya te voy a enseñar cómo. Sí, entonces, ¿para qué nos sirven estas facultades? Estas facultades son como una caja de herramientas, ¿sí? Cada una de ellas son una herramienta que podemos utilizar para alcanzar nuestra mejor versión y alcanzar nuestras metas. Entonces, así como nosotros podemos utilizar nuestros sentidos para acciones, ¿sí? Si nosotros podemos utilizar, qué sé yo, nuestro sentido del olfato para las personas que son como catadoras, o nuestro sentido del gusto también, si podemos mejorar nuestro oído, si el sentido del oído, si son personas que son músicas, nuestra vista, si fuéramos a cazar o algo así por el estilo, también estas facultades las podemos desarrollar y las podemos maximizar. Si se puede regresar a la página que no tomé captura, te dejo la anterior. Entonces, esta caja de herramientas que nosotros tenemos, hay personas que nunca la han abierto, ¿sí? Hay personas que nunca ni siquiera saben que tienen esta caja de herramientas. Hoy te la estoy dejando aquí y te voy a enseñar cómo puedes sacarle el máximo provecho, ¿sí? Entonces, hablemos un poco de la percepción. De hecho, estos son conceptos básicos, o sea, literal, esto es sacado del diccionario. Que eso es algo más, ahí alguien puso como de Jim Rohn. Jim Rohn y también Bob Proctor, ellos pasaban hablando de, usa el diccionario, sí, usa el diccionario. Hay cosas que nosotros ya sabemos que son, o creemos que sabemos que son, pero ¿para qué es el diccionario? Nos da mayor profundidad de las palabras, porque las palabras son poder. Lo que tenemos que entender, cada palabra tiene un significado a veces aún más profundo de lo que tenía. De hecho, el otro día yo estaba conversando con un amigo y yo dije, tenemos que hacer magia. Y yo dije, magia, ¿qué es magia? Me puse a buscar en el diccionario y entendí algunos conceptos de cosas que yo dije, mira, magia tiene un concepto más grande, ¿no? Entonces, hablemos de percepción, ¿sí? Primer conocimiento, dice, primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Estábamos un poquito profundos, ¿sí? La percepción dice, primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. O sea, quiere decir que la percepción está relacionada directamente con los sentidos. Pero ahora, ¿qué quiere decir la percepción o cómo puedo yo utilizar la percepción? Vamos trayéndolo un poco a realidad. ¿Cómo yo puedo utilizar la percepción para ir por mis metas, para ir por mis sueños, para convertirme en mi mejor versión? Tienes que entender que no hay nada que es o bueno o malo. Las cosas simplemente son, ¿sí? No hay nada ni bueno, no hay nada malo. Así como algo puede ser muy, 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 muy malo, tiene su otro extremo que puede ser muy bueno, ¿sí? Entonces, la percepción es básicamente que nosotros veamos las cosas desde distintos puntos de vista, o desde distintos ángulos y entender. Por ejemplo, si tienes un problema, mi percepción es que este problema no lo puedo resolver. Genial. Pero si este problema lo tuviera Alex Morton, pero si este problema lo tuviera Alan, lo tuviera Alejandra, lo tuviera Juan Diego, sí, lo tuviera Danilo, lo tuviera Johnny, si este problema lo tuviera otra persona, ¿cómo lo resolvería? O percepción, tengo este problema, genial, pero tienes que entender que algunas personas desearían tener esos problemas. Tengo el problema de que se me cayó el cheque, ¿no? Y estaba ganando $1,000 y ahora estoy haciendo $700 al mes. Hay personas que le encantaría tener ese problema. Tengo un problema y es que ahora se me salió una persona y ahora tengo que meter una persona para recuperar mi rango. Hay personas que ni siquiera tienen una persona en su equipo y que les encantaría tener ese tipo de problemas. Entonces, la percepción y perspectiva, podríamos llamarlo también, eh, es saber entender cómo funcionan las cosas, pero que también existen, no toda moneda tiene dos caras, ¿no? Existen dos versiones de la historia. No todo es como nosotros lo vemos.
Después hablemos de la voluntad. Para mí esta es una de las más fuertes, ¿sí? Cuando yo entendí, cuando profundicé, cuando entendí el concepto de la voluntad. Dice facultad, un segundo, listo. Facultad para decidir y ordenar con libertad la propia conducta. O sea, decidir y ordenar con libertad la propia conducta. Capacidad humana para esforzarse lo necesario al hacer una cosa. ¿Sí? O sea, literal, la voluntad básicamente es mi capacidad de yo tomar una decisión y hacer lo que dije que voy a hacer. ¿Sí? Lo podemos llamar como iniciativa. Y ahora, ¿por qué te digo que es una de las más poderosas? Porque sin voluntad nada va a ocurrir, ¿sí? Sin voluntad nada va a pasar. Hay personas que dicen, es que yo ya sé que tengo que trabajar, yo ya sé lo que tengo que hacer, sé que tengo que poner el trabajo, estoy motivado, pero no lo hago. No sé qué me hace falta, no sé qué me hace falta, no sé qué más tengo que hacer. Lo que te hace falta es voluntad, ganas, ¿sí? Ustedes pónganle pónganle el concepto que quieran, ¿sí? Eso es lo que hace falta muchas veces, ¿no? Entonces, de nada vale ser la persona que más aprende, de nada vale ser la persona que está ahí al pie del cañón en los chats, si no tienes la voluntad, si no tienes las ganas de tomar acción. Para mí la voluntad es como ese chispazo, ¿no? Es como esa chispa que enciende el fuego. Tienes ya todo, tal vez tienes la gasolina, tienes la leña, tienes todo, pero hace falta la chispa y esa chispa muchas veces es la voluntad. Después, la imaginación. Esta es una de las más, esta es una de las más fuertes. Em, Decía Albert Einstein que era una de las habilidades más grandes que tenemos los seres humanos, ¿no? La habilidad de visualizar. Entonces, bueno, dice, facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en realidad, o que son o fueron reales, pero no están presentes. Va de nuevo, porque este sí tiene mucho concepto, ¿sí? La facultad humana para representar mentalmente, o sea, para reproducir en nuestra mente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en realidad, o que son o fueron reales, pero no están presentes. Y Bob Proctor hablaba de esto como le llamaba el image maker, o sea, el creador de imágenes. Él decía, usted entre sus oídos tiene, por así decirlo, una sala de cine, como para que te lo imagines, ¿sí? Tienes una sala de cine entre tus dos orejas. Y en esa sala de cine puedes reproducir la película que quieras. Puedes reproducir la película que quieras. Y basado en esa película que reproduce tu mente de cosas que ya pasaron, que todavía no han pasado, que van a pasar, eso también vas a poder crear una realidad. Entonces, hay personas que, de hecho, pues todos hemos visto, ¿no? Alguna serie o alguna película o algo, está como en la escuela el niño viendo la ventana o la niña viendo la ventana y llega, ¡pum! El profesor dice, "Hey, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Pepito? Sí, ¿qué estás haciendo? Vuelva aquí a la realidad." En ese momento, ahí, ese instante, murió la imaginación de alguien. Un minuto de silencio por la imaginación de alguien que quedó ahí, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando del sistema educativo, pues sí, nos dice, mira, escucha el profesor, ponga mucha atención. La imaginación, ah, sí, está bien, pero eso es cuestión de niños. Hay personas que dicen, ah, es que eso es muy imaginativo, eso es cuestión de niños, es cuestión de infancia. Lo que las personas no entienden es que esta capacidad que nosotros tenemos no la tiene ninguna otra criatura, primero que todo. Y segundo, la mente no sabe distinguir entre lo que es real y lo que es ficticio. Sí, yo creo que sí son nuevos, pero la mayoría de las personas han hecho el ejercicio del limón, ¿no? Imagínate que en este momento estás en tu cocina, tomas la tabla de picar, tomas un limón bien verde, tomas un cuchillo, partes a la mitad, ¿sí? Y en ese momento y le pegas un mordisco al limón. Yo creo que todos, inclusive yo, he hecho ese ejercicio 1000 veces, en este momento diciéndolo, vas a sentir saliva en tu boca.
¿verdad? ¿Por qué? Porque tu mente es muy poderosa y a pesar de que no haya limón en este momento, puedes, puedes representar eso en tu mente y tu cuerpo va a reaccionar a esos estímulos. Entonces, la imaginación es uno de los elementos más poderosos. ¿Por qué? Porque bien trabajado, bien desarrollado, puedes vivir esos momentos, ¿sí? Puedes materializar esos momentos. ¿Qué va a hacer eso? Que cuando pasen en realidad, y yo les voy a ser honesto, hay muchísimas cosas en la vida que yo las he vivido en mi mente una y otra y otra y otra vez, y cuando fueron en realidad ya ni siquiera me sorprendieron, porque yo dije, ya lo había pensado, yo ya lo había vivido en mi mente muchas veces. Y así tiene que ser tu mente, así tiene que ser tu rango, así tiene que ser tu objetivo. Programa tu mente, vive esa realidad una y otra y otra y otra y otra y otra vez y te vas a dar cuenta cómo, obviamente, no es solamente zen y uy, llegó mágicamente, pero te va a poner en un estado que vas a desear trabajar, que vas a desear correr, que vas a desear tomar acción masiva. Y ahí es donde va a ocurrir la magia. Entonces, la imaginación es una de las facultades más fuertes que tenemos y la intuición, ¿sí? Dice habilidad de conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón. ¿Cómo así? Dice la habilidad de conocer, comprender o percibir algo de manera clara, la palabra clara, es de manera clara inmediata, sin la intervención de la razón. Eh, yo siempre hablo de esto y me gusta, pues, no bromear, pero sí decir, las mujeres, sí, las mujeres tienen una intuición, yo sí podría decir que tienen una intuición aún más desarrollada que los hombres. Inclusive a veces por el instinto materno. Las mamás, ni qué hablar, las mamás tienen una intuición, mucho mayor. No sé quién les pasó que salían de su casa y tal vez su mamá les decía, es como lleve sombrillas, lleve paraguas o lleva un abrigo porque va a llover. Y uno, no, no, mami, no, no va a llover hoy, está haciendo sol. 2 horas después, chaparrón, ¿no? Aguacero. Y uno dijo, mi mamá tenía razón. Eso en algún ejemplo, pero muchísimos más, ¿verdad? ¿Y por qué digo lo de las mujeres y demás? Porque sí lo he notado. Tengo muchos amigos que me dicen, que su pareja, su esposa, etcétera, son como esa antena, ¿no? De la intuición. Y lo he notado en muchos aspectos también. Los hombres, no quiere decir que no tengamos intuición, no, también, pero tenemos que conectar un poco más, tenemos que desarrollarlo un poco más, esa intuición. Y algo muy poderoso es cuando sabes escuchar tu intuición. Ahora, estas facultades que estamos hablando, todos nacemos con ellas. A medida que nosotros vamos creciendo, a medida pues vamos siendo mayores, se van desarrollando también con las experiencias, con la vida, etcétera, pero nosotros podemos ser intencionales y desarrollarlas más. Lo que tienes que entender es que, y yo le soy súper sincero, no sé, hace 15 años, hace 10 años, digamos, hace 10 años, cuando tenía 20 yo no tenía tan bien desarrolladas algunas de estas facultades, no sé, como la intuición, que en este momento. Entonces, es algo que puedes decir intuición, no sé, nunca he sentido eso, nunca he sentido como eso de que es como de hecho es un sentimiento, sí, es como una vocecita, es como algo que tienes claro, que sabes que está pasando y no hay otras razones que te den la razón, porque dices sin intervención de la razón, pero sabes que va a pasar y tal vez eventualmente termina pasando. Entonces, es importante entender qué es, cómo funciona, cómo yo le puedo sacar provecho también. Ok, eh, listo. Dice, es nuestro Pepito Grillo, está buenísima, sí, eso es. Eh, la intuición es Dios hablándote al oído, sí, exacto. De hecho, en inglés se le llama el gut feeling, sí, como el gut feeling no de Dios, sino de los guts, como decir, de las tripas, como ese sentimiento de las tripas, pero también hacen como el juego de palabras de Dios, dice. Eh, Los hombres tenemos intuición, pero normalmente es más espacial temporal. Sí, de hecho, pues hablando un poquito de este tema, no soy nadie como para decir que es así, pero yo creo que por lo menos en algunos casos
el hombre tiene como mayor voluntad, o sea, es más fácil o lo tiene de una forma más instintiva la parte de la voluntad de tomar acción y tal vez la mujer un poco más la intuición, no quiere decir que no lo tengamos, simplemente que lo tenemos que mejorar y lo tenemos que desarrollar. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de cómo llevar los resultados a un 10X, ¿sí? Entonces, ya una vez sabemos esto, lo que tenemos que entender es que tenemos que utilizar todos esos elementos y de hecho esto podría ser una capacitación mucho más extensa, pero estos elementos nosotros los podemos utilizar en nuestro día a día y ahorita te quiero hablar cómo puedes llevar tus resultados a un 10X. Entonces, este concepto lo habla Grant Cardone en su libro de la regla 10X o la regla de oro de los negocios, creo que se llaman en español, 10X Rule en inglés, y habla de cómo literal muchas veces nosotros nos limitamos por pensar en pequeño o apuntar en pequeño. De hecho, uno de los grandes conceptos de este libro es, lo peor que te puede pasar es que apuntes en pequeño, que pienses en pequeño y que logres tu meta. Yo me acuerdo que cuando yo leí eso, quedé como, ¿what? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Sí, lo peor que te puede pasar es que apuntes en pequeño y que logres tu meta y que tuvieras un potencial enorme que no lograste capturar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que te puedo decir? Em, Nosotros tenemos que desbloquear, ¿sí? Tenemos que desbloquear nuestra capacidad. Y una forma de hacerlo es estar incómodos, ¿sí? Crecer de tal forma hasta que nosotros nos incomodemos. Entonces, ¿cómo llevar los resultados 10X? Número uno, pensar 10 veces más en grande, ¿sí? Siempre vas a poder pensar más en grande, inclusive cuando así crees que lo estás haciendo. Entonces, eh, puedes pensar más en grande, aunque crees que ya estás pensando en grande. ¿Cómo funciona eso? Pues siempre, y usemos la razón un poquito, siempre, absolutamente siempre podemos pensar más en grande. Después, número dos, trabajar 10 veces más en grande. Entonces, el concepto del 10X son tres pilares, ¿sí? El concepto dice, me explotó el cerebro, sí, es demasiado cierto. El concepto del 10X es no solo pensar 10 veces más en grande, trabajar 10 veces más en grande. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, trabajar 10 veces más en grande no quiere decir trabajar más duro, sino pensar más en grande y trabajar más en grande. Entonces yo te digo, mira, si estás haciendo 5 presentaciones al día, ¿cómo puedes hacer 50 presentaciones? Me vas a decir, Oscar, no tengo 50 horas para hacer 50 presentaciones. Pero, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso te va a exigir a pensar en otras formas de llegar a esa meta, a esos resultados. Prospectas 10 personas al día, ok, ¿cómo puedo prospectar 100 personas al día? Bueno, eso es casi, no es físicamente imposible porque sí se puede hacer, pero es desgastante, que no te va a dejar tiempo para hacer otras cosas. Entonces ahí te pones a pensar, bueno, ¿cómo puedo llegar a más personas? Tal vez sin tener que esforzarme más. Y este es uno de los conceptos que a mí yo les puedo decir, me mueven día con día. Si tú no lo haces, habrá otra persona que esté dispuesta a hacer ese trabajo y lo merecerá más. ¿Sí? Algo de lo que yo me repito constantemente es, si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer. Si yo no le pongo el enfoque y la energía, alguien más lo va a hacer. Entonces, eso me motiva a que cuando estoy dudando en hacerlo, pienso, bueno, probablemente hay alguien en México, alguno de mis queridos amigos aquí mexicanos que están aquí, que sí está dispuesto a hacerlo, que sí está dispuesto a poner el trabajo y yo no lo voy a hacer. Entonces, esa persona lo va a merecer más que yo. Va a haber una persona en Europa, va a haber una persona en Estados Unidos, va a haber una persona en otra parte que sí va a estar dispuesta a hacer ese trabajo y lo va a merecer más. Y entonces Dios, la vida, el universo va a decir, ¿a quién le doy mi próximo prospecto que trae 500 personas? ¿A Oscar o a esta otra persona? Entonces, así es como yo pero, sí, así es como yo pienso. Entonces, trabajar 10 veces más en grande eh, también significa estar en este estado de sumergido totalmente dentro del negocio, ¿no? Estar sumergido totalmente dentro de los resultados. Es una obsesión, es
Es respirar, desayunar, comer, dormir, bañarte, todo con tus metas y estar pensando constantemente en cómo lo puedo hacer, porque hay veces que, así, trabajar 10 veces más en grande o pensar 10 veces más en grande son solo palabras, sí, el papel aguanta todo, pero a veces no es tan fácil, sí, de hecho casi nunca es tan fácil encontrar la forma, la manera. ¿Y qué va a hacer esto? Te va a meter en un estado de día con día con día, pienso cómo puedo progresar, cómo puedo crecer, qué otras cosas puedo implementar para llegar a ese nivel. Y el último es creer, creer 10 veces más en grande, ¿sí? Recibimos aquello que está, de lo que estamos esperando. Recibimos aquello que estamos a la expectativa. Si no pasa por tu mente, jamás va a pasar por tu vida, ¿sí? Va de nuevo, si no pasa por tu mente, jamás va a pasar por tu vida. Era como lo que les decía ahora, está muy difícil, está casi imposible que el desarrollo personal se ponga solo en tu celular. Bueno, si ya has trabajado mucho, vas a abrir YouTube y tal vez te va a aparecer un video de desarrollo personal. Genial. Eh, pero está muy difícil que salga solo, ¿sí? Tienes que ser intencional, igual con las metas. Está muy difícil que llegue un prospecto que si no publicas nada, no escribes, no haces nada, que te llegue una persona y diga, hey, hola, ¿cómo estás? Estás en Gifu, ¿verdad? Es que verás que tengo 500 personas y no sé qué hacer con ellas. ¿Me ayudarías a iniciar? Sí, y tal vez nunca hablaste de que estabas dentro de Gifu, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar a la expectativa, ¿sí? Creer que es posible. Una de las frases que está ahí dice, espera lo inesperado, ¿sí? Expect the unexpected, espera lo inesperado. Y eso es otra vez, creer que es posible, creer 10 veces más en grande. Entonces, ¿por qué te quiero decir eso? Porque al fin y al cabo, puedes estar poniendo el trabajo. Hay personas que ponen el trabajo 10x, por supuesto. Puedes estar haciendo el esfuerzo, puedes estar pensando muy en grande, pero muy en el fondo, muy, muy en el fondo, en tu corazón, no crees que es posible. No te crees capaz de lograrlo. Y ahí estamos mal. Sí, y ahí no lo vas a lograr. Entonces, creer es uno de los pilares fundamentales. Donde está tu creencia, donde tienes creencia absoluta, te vas a empezar a mover diferente. Los resultados van a empezar a ser diferentes. Así que con esto me gustaría cerrar y es que el lunes de cierre es reflejo del trabajo que haces durante la semana. Así que no esperes y actúa ahora, ¿sí? Los resultados, lo que obtienes el lunes, lo que pasó ayer, no fue el resultado de lo que hiciste ayer, fue el resultado de lo que hiciste durante toda tu semana, solo que todo el trabajo de la semana se resume en un día, en el lunes. Ahora, entonces, a partir de hoy, a partir de este momento, a partir de ya, este martes, ya estás preparando tu próximo lunes de cierre. ¿Cómo lo estás preparando? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Cómo vas a hacer que ocurra la magia esta próxima semana? Así que familia, esto es lo que les tenían preparado para el Mindset Call de hoy. Espero que hayan podido aprender, espero que hayan podido sacarle provecho a esta información. Muy emocionados de todo lo que está pasando. Se viene una increíble gira en toda Latinoamérica, nuestros tremendos líderes que tenemos. Así que si tienen invitados, aprovechen, expandan su negocio, pensemos en grande. Cuando decimos pensar en grande, pensar 10 veces más, trabajar 10 veces más, creer 10 veces más, también nuevos países, nuevos mercados, nuevos líderes, nuevas personas. Así que mi gente, súper contento de poder compartir con ustedes. Estamos al servicio. Sigan dándole con todo. Tenemos increíbles servicios, tenemos increíbles productos, tenemos un liderazgo de otro nivel. Yo lo que les puedo decir es, estamos buscando las próximas historias de éxito. Estamos buscando las personas que estén dispuestas a aplicar esta información, a darle con todo y de convertirse en las próximas superestrellas. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en otras llamadas. Sigan conectados al sistema. A darle con todo hoy martes desde ya, preparando nuestro próximo lunes de cierre. Muy buenas tardes, muy buenos días, pura vida y chao.